Habíamos platicado en Formación Ciudadana respecto a una guerra civil que se dio aquí en Guatemala y causó muchos destrozos, muchas muertes, separación de familiares. Hoy vamos a complementar la información y quiero que en su cuaderno de Formación Ciudadana ponen la fecha y hoy es 26 del 7 del Miss, 22, ¿sí? Miss, una pregunta. Sí. ¿Segura que es en formación ciudadana? Sí, ahorita tenemos que trabajar en formación ciudadana. Es la mitad de medio social. Miss, ¿qué ponemos de título? Disculpe. Guerra civil en Guatemala. Gracias, Miss. Habíamos iniciado el tema con lo que era, ¿cómo se llamaba el tema del día Armado. anterior? ¿Cómo? Conflicto armado. Conflicto armado o enfrentamiento armado, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre la guerra civil en Guatemala. ¿Por qué razón es importante saber todo eso? Porque es parte de la historia de nuestro país. Entonces vamos a ver, por favor, vamos a esto. A principio de la década de 1960, un grupo descontento de oficiales del Ejército Nacional se alzaron en armas con el gobierno militar del general Miguel Ydígoras Fuentes. En el oriente del país, esto hizo surgir un movimiento. Ese movimiento fue un movimiento que habíamos platicado sobre ellos y es un movimiento guerrillero en Guatemala. Este movimiento inspirado por Cuba. Inspirado quiere decir que al saber en Guatemala qué estaban haciendo en Cuba, ellos también se vieron motivados para hacer casi que lo mismo y no permitir ser reprimidos o ser todavía víctimas del gobierno que era militar. Pero estos grupos fueron reprimidos, dice. Quiere decir que les quitaron la fuerza, ¿verdad? Les quitaron la motivación porque los asustaron y ya no permitieron que ellos siguieran al frente de ese movimiento. Pero en 1980 la guerrilla surgió con más fuerza y en 1982 se integró la URNG. La URNG es la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemalteca. Durante 36 años, Guatemala sufrió los enfrentamientos y los departamentos más afectados fueron. Vamos a quedarnos ahí. Copien, por favor. La población indígena fue la más sufrida en esa guerra civil. Y los departamentos más afectados fueron Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Petén. Pero en general, Guatemala sufría mucho del dominio militar. Entonces, esos departamentos fueron los directamente afectados por el ejército que llegaron a abusar de todos los bienes que tenían los indígenas, ¿verdad? Asesinaron a muchos, se llevaron cautivos a otros y se hicieron barbaridades el ejército de Guatemala. Y a principios del año 1985 se iniciaron los diálogos y negociaciones de fin de conflicto. La comunidad internacional apoyó este proceso y se alargó 10 años más
finalmente, durante el gobierno de Álvaro Arzúa-Irigoyen, el 29 de diciembre de 1996, se firmó el Acuerdo para la Paz Firme y Duradera. Realmente fueron 36 años de esa lucha constante que había. Y últimamente también hay descontentos en la forma de gobernar de los presidentes, ¿verdad? Incluso ahorita ya viene la época de ver las opciones para presidentes. Y siempre Guatemala está siendo golpeada por la injusticia. Hay mucha riqueza en Guatemala, pero mal distribuida. Entonces, copien, chicos. Ahora dice que durante el gobierno del presidente Álvaro Arzúa-Irigoyen fue la firma de la paz. Ahí hay unos ejemplos que nosotros vemos de una fotografía donde se están firmando la paz y ahí también aparece un militar. Recuérdense que los militares fueron los que atacaron a los civiles, a todo al grupo de personas que se pusieron en contra del gobierno, ¿verdad? Y luego tenemos la imagen de la que les decía, que son dos manos que están sosteniendo una rosa blanca. Esa es una imagen que muestra dónde está colocado en el Palacio Nacional de Guatemala. Ahí se encuentra ese monumento a la paz, que es la que simboliza la paz duradera, ¿verdad? Pero como les decía, se firmó la paz, pero se sigue teniendo desigualdad social, económica y política en Guatemala. Entonces, vamos a buscar, no vamos a buscar la foto de esta gente, ¿verdad? Pero sí vamos a buscar o dibujar el símbolo de la paz, que son dos manos. Y como les repito, enfrente de la municipalidad de aquí de San Lucas también se encuentra esa muestra de la firma de la paz. ¿Alguien tiene algún comentario? Miss, yo tengo uno, que acá donde vivo, acá donde yo vivo, sí, acá solamente tengo que caminar un poco y ya puedo llegar al parque en donde hay una estatua igual a esa. Ah, bueno. De manos sosteniendo de unas manos. Ah, ya. Sí, ese es el símbolo que nos dejó la firma de la paz, ¿verdad? Entonces, van a buscar ese símbolo, van a dibujarlo, o vamos a pegarlo como ustedes prefieran, y recordemos que esa guerrilla, ese enfrentamiento duró 36 años. Imagínense ustedes cuántos años de sufrimiento de toda la gente que estaba en ese enfrentamiento, ¿verdad? Sí, Jimena. Miss,